Muy buenos días o buenas tardes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y sean todos bienvenidos a este momento de culto y también de reflexión, de meditación en la palabra de Dios. Aquí lo que hablamos es de este libro santo. Hoy nuestra prédica tiene que ver con el mensaje a la iglesia de Tiatira. Voy a pedir que si pueden abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 18 al 29. Vamos ahí a ir desarrollando algunos pensamientos, algunas reflexiones que la palabra del Señor nos guíe. Como ustedes saben, cada una de las iglesias de las que hasta ahora hemos visto eran diferentes, ¿no es verdad? No eran iguales. Cada iglesia es diferente. ¿Sí? Se han dado cuenta de eso, ¿verdad? No son todas iguales. Éfeso, por ejemplo, mantenía la pureza doctrinal, mantenía la verdad, pero ¿qué pasó? Estaba descuidando el amor. El amor se estaba relajando en la vida de la iglesia, pero mantenían la verdad. Incluso detectaban cuando había profetas falsos. Ellos detectaban cuando había falsos maestros. Eso significa que esta iglesia conocía la palabra de Dios. Porque ¿cómo podemos saber cuando alguien nos habla, saber si nos está hablando la verdad o la falsedad? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que la doctrina que nos están enseñando es verdad o falsa? ¿Cómo lo sabemos? A través de la Biblia. Éfeso decía, dice que es maestro, pero no es maestro. Este dice que es profeta, pero no es profeta. Y se daban cuenta. Y además dice que no los toleraban. No toleraban la falsa doctrina en la iglesia. ¿Pero qué pasó con su amor? Se fue debilitando. Y ahí entramos en un tema, aunque no es el punto que yo quiero desarrollar, pero sí nos va a introducir al tema. ¿Cuál es más importante, la verdad o el amor? Ambas son importantes. ¿Ya? Y lo digo esto porque vamos a entrar a continuación en la otra iglesia de Tiatira, la verdad o el amor. Cada iglesia era distinta. La iglesia de Esmirna es una iglesia fiel, pero tenía que prepararse para la persecución. La iglesia de Pérgamo igualmente era una iglesia con buenas cualidades, pero a diferencia de la iglesia de Éfeso, que cuidaba la pureza de la doctrina, estaban permitiendo que Balaam, ¿recuerdan Balaam?, entrara con sus ideas. ¿Y cómo vemos a la iglesia de Tiatira? Es una iglesia que, si bien es cierto, mantiene su vida cristiana, mantiene su vida devocional, seguramente en términos contemporáneos asisten a la iglesia, cumplen con sus deberes cristianos, pero estaban haciendo componendas con el mundo. Para los cristianos que ya tienen una larga trayectoria en la iglesia saben lo que quiero decir con componendas con el mundo. Otros tal vez qué quiere decir el pastor con esto. Pero en el desarrollo de la predicación vamos a darnos cuenta. Tiatira era una ciudad que estaba en un valle entre Éfeso y Pérgamo.
Y a diferencia de las otras ciudades que se construían generalmente en las partes más altas para que desde ahí vieran al enemigo cuando viene a atacar, este estaba en una llanura, así que no tenía mucha defensa, tampoco tenían mucho que cuidarse, así que vivían un poco más relajados, más tranquilos. Los veteranos de Alejandro Magno, ustedes conocen algo de él, habían ocupado esa zona, ellos eran residentes allí, pero por el año 190 antes de Cristo fue tomada por los romanos y la ciudad se dedicaba al comercio, eran comerciantes y era próspera en cierto sentido, había mucho negocio, pues habían vendedores de púrpura. ¿Recuerdan ustedes Lidia, una de las primeras convertidas en Filipos? Cuando Pablo llega, Pablo predica, ella se convierte y Lidia venía de Tiatira y estaba vendiendo su púrpura. Y entonces, así que ahí tenemos una referencia de Tiatira. También se dedicaban a la venta de lino, de ropa, había panaderos, había talabarteros y habían forjadores de bronce, había mucha actividad comercial y mucha actividad industrial, digamos, para su época. Y algo interesante de esta ciudad es que cada uno de los que se dedicaba a un determinado negocio, vamos a suponer los forjadores de bronce, ellos tenían su divinidad. Y para ser miembro de los forjadores de bronce, como podía ser panadero, como podía ser talabartero, como podía ser los que vendían púrpura, lino fino y telas y todo eso, cada tipo de actividad tenía su divinidad. Y si alguien quería ser parte de ese negocio, tenía que ser parte, incorporarse en la divinidad. Eran una especie de corporaciones o tal vez, ¿cómo llamaríamos? Sindicatos, y cada uno tenía que participar. Entonces, nadie podía ejercer una actividad X, negocio, comercio, a menos que perteneciera al grupo de la divinidad, una divinidad pagana, por supuesto. Recuerden que la cantidad de dioses que tenían en aquel entonces, sí, habían dioses para todo. Entonces, ¿qué pasaba si un cristiano quería dedicarse a la talabartería, por ejemplo, o a la panadería? Tenía que inscribirse. Y eso implicaba que formaba parte. Espero que me estén captando. Hoy en día existe algo igual, ¿no es cierto? Hay determinadas profesiones que para ser ejercidas hay que estar inscritos. Por ejemplo, nadie podría ejercer, bueno, no sé si nadie aquí en Chile, pero en Argentina hay que estar inscritos en un colegio de abogados. En Perú hay que estar inscritos en un colegio de abogados y hay que estar pagando mensualmente una matrícula, una colegiatura, y hay que cumplir con los deberes del colegio. Lo mismo los médicos, ingenieros y otro tipo de actividades requieren inscripción. Otros no tanto. Bueno, pero en aquel entonces, cualquiera que quería dedicar, y ahí estaba el problema de los cristianos. ¿Cómo yo soy parte de algo sin inscribirme? Entonces tengo que ejercer, ¿cómo? Clandestinamente. Y ahí te aplicaban la ley. Y si tú te inscribías, ¿qué pasaba? Tenías que participar de todo lo que ellos hacían. ¿Y qué hacían? Entre otras cosas, tenían reuniones, tenían celebraciones. Y después de eso venía la comida sacrificada a los ídolos. Y después de eso venían las orgías, porque las orgías eran parte de la cultura. No había ningún problema. Entonces ya pueden ustedes imaginarse cómo sufrían los cristianos de Tiatira. ¿Van captando la dimensión? Bueno, a esta iglesia el Señor se va a presentar con una carta. ¿Ya? Digamos que aquí está la carta del Señor. ¿Ya?
Señor, manda la carta a esa iglesia. ¿Y qué le va a decir a esta iglesia? Pero antes vamos a orar. Padre Celestial, te pido, Señor, que tú esta mañana o este día, Señor, puedas bendecir tu palabra y que a través de ella y por medio de tu Santo Espíritu traigas mensaje para nuestras vidas hoy. Señor, gracias por estos escritos sagrados que han sido preservados a lo largo de tantos siglos y que hoy, Señor, al igual que hablaste en aquella ocasión, hoy nos hablas, quizá en un contexto muy diferente, Señor, en un mundo muy distinto al de Tiatira, pero que en el fondo, Señor, hay ciertas similitudes, porque la naturaleza humana es la misma, Señor. Te pido, Padre, que tú seas hoy hablando a la mente y al corazón de las personas que llegaron a este templo y los que o quienes estén a la distancia conectados. Padre, trae sabiduría, trae dirección, trae bendición a nuestras vidas hoy. Y tu Santo Espíritu, lo que tú quieras enseñarnos, ayúdanos a ser sensibles para asimilarlo y ponerlo por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Veamos cómo se presenta Jesús, cómo se presenta el remitente a esta carta. En primer lugar, se presenta como el Hijo de Dios. ¿Ven lo que dice? Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. 2 puntos. El Hijo de Dios. Hay 3 títulos con el que Jesús se identifica o se presenta a la iglesia de Tiatira. Y recuerden ustedes que ya les dije en predicaciones anteriores que la identificación de Jesús, o sea, los títulos con los que Jesús se presenta a cada iglesia, tiene una relación muy especial con el tipo de iglesia. Por eso es importante seguir estos títulos de Jesús con los que se presenta. Se presenta como Hijo de Dios. El Hijo de Dios está dejando claro, ahí en Tiatira tienen muchos dioses, muchas divinidades, pero aquí viene el Hijo de Dios. Esa es la idea. La idea es, yo soy Dios. Ahora, tal vez porque no solamente en el ambiente secular se negaba a Cristo, sino porque tal vez dentro de la misma iglesia había quienes dudaban de si Jesús era o no era Dios. Lo que él quiere es clarificar su identidad, y para nosotros sabemos que Jesús, como el Hijo de Dios, es una doctrina fundamental de la iglesia. ¿Sí o no? Jesús es el Hijo de Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es Jesús. Por ese Verbo fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él subsiste todo. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es el Hijo de Dios. Él se presenta como el Hijo de Dios. Recuerden ustedes también que en Lucas capítulo 10, versículo 22, Jesús dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y otra cita más que confirma la divinidad de Jesús es la que se encuentra en el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, versículos 16 y 17, que es la gran confesión de Pedro, donde le dice, cuando Jesús pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿Recuerdan ustedes ese diálogo tan interesante que tiene con sus discípulos? Y los discípulos dicen, bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Está tomando una prueba. Y ahí aparece Pedro, el discípulo más inmediato, con la respuesta más pronta, y le dice, Señor, tú eres el Hijo, tú eres el Cristo.
Y cuando decían Cristo, quería decir para la mentalidad judía, era el Mesías, el Hijo de Dios, el que estábamos esperando por toda nuestra historia. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, el Dios viviente. ¿Qué tal confesión, no? Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto tú no lo has leído en ningún libro, en ninguna biblioteca, no está en la ciencia, no está nada de esto. Este conocimiento que acabas tú de decir, expresar, es una revelación directa de mi Padre. Ese es el conocimiento más avanzado que un ser humano pueda tener. Es un conocimiento por revelación. Dios hablándote, Dios, y eso es lo que hace con Pedro. Entonces, primer título de Jesús es que Él es el Hijo de Dios. Segundo título, segunda cualidad del remitente. Estamos hablando todavía del remitente. Vean ustedes, todavía no hemos entrado en la carta propia, estamos en el remitente. Lo segundo es que Él tiene ojos como llama de fuego. Ahora, para nosotros es sumamente extraño. Ojos como llama de fuego. ¿Esto qué quiere decir? Que penetra en los secretos más escondidos del corazón. ¿Qué les parece? Nada se puede esconder delante de Él. Pero también implica que Él tiene una ira ardiente contra el pecado. El Señor ama lo que tiene que amar y odia lo que tiene que odiar. No es solo amor. Ojos como llama de fuego. Imagínense ustedes en el siglo I, cuando no existían rayos X, cuando no existían las tomografías computarizadas, cuando no existía todo eso, ¿no? Porque a uno lo pasan hoy por un tubo por ahí, saben cómo está todo, ¿no? ¿Sí o no? Cómo está el corazón, si está pasando, si todas las venas, las arterias están. Hoy uno pasa por un tubo y saben todo lo que está pasando internamente. Bueno, Jesús es mucho más que eso. Él penetra a lo más recóndito del ser y sabe todo. Un tercer título es que se presenta con los pies semejantes al bronce bruñido. ¿Qué significa esto? Esto es lo mismo que está diciendo en Apocalipsis 1:15. Cuando Él se presenta en Apocalipsis 1, por si acaso, si están tomando nota, en Apocalipsis 1 está todas las características del Señor con la que Él después va a elegir esto o aquello para hablar a esta o aquella iglesia. Sus pies como semejante al bronce bruñido. La mayoría de los eruditos bíblicos interpretan que esto tiene que ver con juicio. Juicio. Ahora, entremos a cómo el Señor, versículo 19, va a comenzar a alabar a la iglesia. Va a reconocer las cualidades de su iglesia. Yo conozco tus obras. Las cualidades que Jesús reconoce de la iglesia. Número 1, conoce las obras de esta iglesia. Obras como expresión de su fe salvadora. Ustedes saben que el cristiano debe hacer buenas obras, ¿sí o no? Santiago dice, si tú dices que tienes fe y no tienes obras, tu fe es muerta. El cristiano tiene que hacer obras, buenas obras. No porque las obras lo van a salvar, sino porque las obras van a ser la expresión de su fe, una consecuencia de su fe. ¿Qué otra cosa reconoce Jesús en la iglesia? Reconoce su amor. Pero este es un amor ágape. Es el amor divino implantado en el corazón humano que fluye en servicio abnegado y que está listo a sacrificarse por otros. ¿Qué más reconoce?
¿Están mirando ustedes? Reconoce fe. En esta iglesia hay fe. Y el griego de fe es pistis. Esto se traduce como fe o fidelidad. Ambos significados. Fe y fidelidad. En cuarto lugar, Jesús reconoce de esta iglesia su servicio. Era una iglesia servicial y la palabra servicio aquí viene de diaconía. Diaconía es más que hacer algo por hacer. Es cualquier cumplimiento de servicio movido por un genuino amor. Y es un servicio voluntario que se le presta a aquellos que lo necesitan. ¿Qué otra cosa reconoce? Paciencia. Pero esta paciencia en el griego es hipomone, que significa más que afrontar pasivamente las pruebas o las dificultades. Es una firmeza positiva. Paciencia no es encogerse los hombros y decir, bueno, ¿ya qué se va a hacer? No, es acción. De hecho, la palabra paciencia, que es paz y ciencia, significa que tú en medio de las balas, en medio del ataque, en medio de las situaciones, tú enfrentas y vas para adelante. Eso es paciencia, vean ustedes. Y luego, el último reconocimiento que Jesús hace es, tus obras postreras son más que las primeras. Esta iglesia era una iglesia en progreso espiritual. Esta iglesia es una iglesia que está progresando en su vida cristiana, está progresando en su relación con Dios, está progresando en su servicio, está progresando en su amor, está progresando en su compromiso, está progresando. Es una iglesia que está progresando. Tus postreros, tus obras postreras, es decir, tú a medida que has ido creciendo y a medida que has ido caminando en la vida cristiana, tú has ido mejorando en tus obras. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Que el Señor nos ayude también a ser una iglesia donde estamos progresando. Y me preguntes aquí, ¿cuánto has progresado en tu vida cristiana? ¿Cuánto has crecido en tu vida espiritual? ¿Cuánto has mejorado como padre, como hijo, como esposo, como esposa? ¿Cuánto has mejorado como ser humano, como persona humana? Porque el anhelo de Dios es no solamente salvarnos del pecado y decir, ya te salvé, ahora eres salvo. No. El anhelo de Dios, ustedes pueden verlo en Romanos 8:29. Es formar la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros, para que seamos discípulos de Jesús. Ahora viene la reprensión. Ahora, uno dice, pero ¿por qué el Señor lo alaba tan bien a la iglesia? Le dijo 5 cosas maravillosas de lo que era esta iglesia y ahora viene. Ahora, déjenme decirlo esto, yo he estado leyendo un poco de psicología, no soy psicólogo, pero aquí tenemos un psicólogo, a Eric. Él puede corregirme después si quiere, pero yo he leído que cuando uno quiere decir algo, como llamarle la atención, ¿no es cierto? Como hacerle algún par de observaciones por ahí, primero lo levanta. ¿Estamos o no estamos? A ver, ¿cuántos están de acuerdo? Ok, muy bien. ¿Y después? Muy bien, mi hermano Oscar hizo esto. ¿Qué significa? Ok, ¿es así o no es así? Bueno, los psicólogos descubrieron eso. Bueno, y la psicología no viene de la Edad Media, aunque sus antecedentes, bueno, en todo conocimiento siempre se van hasta Grecia. Pero la psicología es una ciencia moderna, como la sociología, la historia y otras. Y vean lo que hace el Señor. Es el mejor psicólogo del mundo. Ahora viene la reprensión.
pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pocas, dice. Y aquí viene el problema. ¿Cuál es el problema? Que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, que le dejas que enseñes y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quién es Jezabel? La pregunta es, ¿había una Jezabel real ahí en la iglesia? Déjenme decirles que no había. Esto es metafórico. Es una mención a una Jezabel que sí fue real, que viene del Antiguo Testamento. Esta Jezabel del Antiguo Testamento fue hija de Ed-Baal, rey y sacerdote de Sidón. No era un rey del pueblo de Dios, era un rey pagano. Y uno de los reyes de Israel se casó con la Jezabel. Voy a usar la Jezabel para un poco más ponernos a tono. Y como tal, se convierte en la primera dama de la nación. Jezabel, siendo la primera dama de la nación, ¿qué pasa? ¿Tiene influencia sobre el resto, sí o no? Claro. Ahora, Acab, que es el rey de Israel, es un rey puesto por Dios. Él no podía casarse con una mujer extranjera, era parte de la legislación de aquel tiempo. Pero él se casa con ella. ¿Y qué hace esta mujer? Esta mujer, una vez casada ya con Acab, una vez que toma posesión del reinado, comienza a introducir, y eso lo pueden ver ustedes en Primera de Reyes, ahí está todo, Primera de Reyes capítulo 19, pueden verlo también en Primera de Reyes capítulo 18, ahí está toda la historia. Esta mujer comenzó a introducir en el pueblo de Israel el culto a Baal. ¿Entienden quién era Baal, no es cierto? Era un dios pagano, ¿no es cierto? Era un dios al cual Dios, el verdadero Dios, le decía nada que ver con Baal. Y además esta mujer, Jezabel, no solamente introduce el culto en el pueblo de Israel, era un pueblo apartado para Dios, ese pueblo no podía estar en idolatrías, no podía tener más que un solo Dios. De hecho, Dios le había dicho ahí en Deuteronomio 6, oye Israel, solo hay un Dios, yo soy ese Dios, y amarás a ese Dios, no hay Dios fuera de mí. Y el pueblo de Israel sabía eso, y el rey Acab está contrayendo matrimonio con una Jezabel que viene de afuera, que es seguidora de otros dioses paganos. Se casa y ella, instalada en el poder, con influencia en el territorio de Israel, introduce su adoración a Baal. ¿Pero qué más? Introdujo también otro tipo de prácticas y lo hacía financiado con el tesoro del pueblo de Israel. Ella tenía acceso a la caja y podía financiar no solamente el culto a Israel, sino las prácticas, el culto a Baal, sino las prácticas que con ello venían. ¿Y qué más? Ella tenía dinero para dar de comer a 400 profetas de Baal y a 400 profetas de Acera. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19. Baal, como ya dije, era un dios pagano, semítico, cananeo, al cual el pueblo de Israel no tenía que adorar. Ahora, al citar el Hijo de Dios, Jesucristo glorificado, que en la iglesia de Tiatira había una Jezabel, no es que hubiera específicamente una mujer en particular. La mayoría de los eruditos bíblicos están de acuerdo que la iglesia está haciendo componendas con el mundo.
Es posible que había una corriente de doctrina en donde las ideas del mundo estaban entrando a la iglesia. El texto le dice ahí, usa una expresión, un verbo, toleras. Toleras. ¿Está? ¿Está ahí el toleras? La tolerancia. La tolerancia hoy, más que nunca, se ha convertido en algo casi sagrado. No puedes ser intolerante. Se ha impuesto en la cultura de la tolerancia. Daré algunos ejemplos. Te preguntan, ¿tú amas a los homosexuales? Te preguntan a ti como cristiano. Y tú dices, claro que los amo, son hijos, son personas, son seres humanos. Entonces luego vienen a imponerte su ideología, y si tú le dices, perdón, eso no lo voy a aceptar, entonces te van a acusar de homófobo, de intolerante. Y bueno, pueden haber otras preguntas. ¿Tú amas o no amas a las mujeres como cristiano? Y tú dices, por supuesto, mi madre es una mujer, mi esposa es una mujer, mis hijas son mujeres. Ah, bueno, y vienen después a imponerte su ideología. Y si tú en ese momento dices, no, pues ahí no. No, entonces eres un intolerante. ¿Tú amas la libertad de la mujer? Claro, la mujer es libre. Entonces después vienen y te dicen, tú tienes que aceptar el aborto, porque es un acto de libertad. ¿Se dan cuenta cómo se están entrando en trampas? Y podría dar muchos ejemplos. Hoy hay iglesias que abiertamente han abrazado la ideología de género, el aborto, la eutanasia y otros. Jezabel en el siglo XXI representa a esta iglesia que está permitiendo que las ideas del mundo entren en la iglesia. Una iglesia que quiere estar a tono con su época. Para Jesús esto se define como fornicación y adulterio espiritual. Espero que me estén escuchando todos. Pasó cuando la iglesia se unió con el Estado. Y aunque parecía un avance, esto dio paso a las enseñanzas de los cultos paganos y eso destruyó la identidad de la iglesia. Año 313 después de Cristo, Constantino dijo, dejen de perseguir a los cristianos, déjenlos que practiquen su fe. Y los cristianos que estaban perseguidos dijeron, qué bueno, ahora sí, el emperador está de nuestro lado. Y comenzaron a darle gracias a Dios por su libertad. Nadie más lo perseguiría a partir del 313. Pero en el año 486, en el año mismo, el mismo 313, 386, casi al finales del siglo III, Teodosio, otro emperador, dice, no solamente vamos a dejarlo en libertad a la iglesia o a los cristianos, sino que vamos a declarar como la iglesia oficial del Imperio Romano. Y una vez que ellos se sintieron empoderados, somos la iglesia oficial del Imperio Romano. Pero Roma dijo, sí, un momentito, pero ustedes también tienen que aceptar lo que nosotros enseñamos y creemos. E ingresó en la iglesia las prácticas del paganismo. ¿Se dan cuenta? La unión de la iglesia con el Estado. En la historia se denomina el matrimonio de la iglesia con el Estado. La iglesia nunca ha sido cómoda para el Estado, amados hermanos. La iglesia verdadera de Cristo, la iglesia verdadera de Dios, nunca ha sido cómoda para el Estado.
Los profetas del Antiguo Testamento eran perseguidos por lo que predicaban y eran ejecutados. Los cristianos de los primeros 3 siglos eran muertos por causa de su fe. El domingo pasado hablamos de Policarpo de Esmirna. Cada vez que la iglesia quiera entrar en sintonía con el Estado, con el mundo, con el status quo, con la corriente, con las ideologías y con todo lo que el mundo enseña, y la iglesia quiera decir, bueno, queremos estar a tono con la época, vamos a abrazarles. En ese momento la iglesia está permitiendo que Jezabel en el siglo XXI ingrese al seno de las congregaciones. Y hoy en día, mis queridos hermanos, hay iglesias que ya están aceptando toda esta corriente que está buscando destruir el pensamiento cristiano. Yo he leído a muchos autores desde el siglo XVIII para adelante que su meta siempre ha sido destruir la iglesia. Pero para que no lo destruyamos, entonces tienen que aceptar todas las exigencias y todas las ideologías que a ellos les gustan. Y las iglesias que van a sucumbir van a ser aquellas que dicen, bueno, está bien, aceptemos. Aceptemos la ideología de género, aceptemos el aborto, si es posible, hasta el aborto libre. ¿Cuántos cristianos que ya tienen miedo de hablar en contra del aborto? ¿Por qué? Porque van a ser sancionados y van a decir, tú estás en contra de la libertad de las mujeres. Y no es que estamos en contra de la libertad. El cristiano sin duda es la persona que habla más de la libertad. Jesús dijo, la verdad les hará libres. Esta asociación con el mundo, hermanos, puede ser muy inocente al comienzo, pero será muy peligroso al final. Jezabel no era creyente, pero ella sabía bien lo que quería conseguir y estaba dispuesta a usar cualquier medio para destruir la iglesia. El texto dice que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer de sacrificado a los ídolos. Esta es una iglesia que está en grave peligro. Como ya dije, los gremios de los comerciantes de aquel entonces implicaba que cualquiera que se dedica a una determinada actividad tenía que participar de ella o estar excluida. La unión de la iglesia con el Estado. Muchos cristianos sucumbieron y muchos cristianos hoy están sucumbiendo ante las corrientes de pensamiento que están invadiendo, están penetrando la iglesia del Señor. Hay muchos cristianos que no se atreven a decir, soy cristiano, y a dar argumentos de su fe. Así que el Señor quiere ser Señor de nuestra vida siempre. El límite no está muy claro. Tenemos que buscar la dirección de Dios. Santiago 4 dice, el que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Así que, mis queridos hermanos, remarco en este punto, la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, los cristianos verdaderos en general, no pueden hacer componendas con el mundo. Seguramente lo van a excluir, lo van a cancelar. Recuerden que vivimos la cultura de la cancelación. ¿No estás de acuerdo con la corriente de pensamiento contemporánea? Chao. Te sacan de la lista, te sacan de acá, te expulsan. Los cristianos verdaderos tendrán que tomar
esa decisión. Ahora vamos al llamado al arrepentimiento. Espero que no se me cansen, amados hermanos. Hay un versículo 21 ahí. Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Jesús está diciendo, le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿A quién? A Jezabel, la que está introduciendo todo, la que está manchando, la que está enseñando. Y algunos están diciendo, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? No, está bien, tranquilo, no pasa nada. Jesús dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Yo estaba pensando en esto, hermanos, y si usted subraya, le he dado tiempo. ¿Qué significa eso? Le he dado tiempo. ¿Qué significa? Le he dado tiempo. Quiere decir que el Señor, y eso hoy lo mencionó mi hermano Alex en la clase dominical, no es que el Señor ve que te equivocaste, cometiste un error, te metiste en un, ¿no es cierto? Y de inmediato viene encima el Señor. No. ¿Qué pasaría? Mi hermano Alex dijo, si nosotros nos equivocáramos y cometiéramos faltas y de inmediato viene el juicio del Señor, nadie estaría vivo. Pero vean ustedes el gran amor de Dios. Le he dado tiempo. ¿Qué les parece? Le he dado tiempo para que se arrepienta. Dios, antes de aplicar juicio, siempre nos va a dar tiempo. Le he dado tiempo, pero no quiere arrepentirse. Le he dado tiempo. Hechos 17:30 dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, a todos los seres humanos, para que se arrepientan. Le he dado tiempo, le he estado dando mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé cuánto tiempo, pero le he dado mucho tiempo. Dios nos da mucho tiempo, hermanos. Y por eso estamos aquí todavía. Porque Dios nos da tiempo. Dios nos dio tiempo para llegar a la iglesia, hermanos. Algunos de ustedes se han convertido ya con cierta trayectoria, ¿no es cierto? Otros conocieron al Señor en sus hogares, en sus familias, pero hay mucha gente que conoce al Señor ya siendo grande. Algunos salen de una vida muy terrible, una vida desordenada, una vida... Y Dios los ha salvado. Dios los ha rescatado de ahí. Dios les dio tiempo. Yo conozco mucha gente a quienes Dios le dio mucho tiempo. Gracias a Dios por el tiempo que Dios nos da para arrepentirnos. Dios le dio tiempo, le he dado tiempo. El Señor está escribiendo su carta y dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no se arrepiente. Entonces el Señor, como le dio tiempo para que se arrepienta a esta mujer. Ahora no es que estemos diciendo, porque mujer puede ser un hombre, porque recuerden que no estoy hablando de un ser humano en particular, ya les expliqué, estoy hablando más bien de un movimiento, más bien de una corriente de pensamiento, más bien de una ideología que va penetrando en la iglesia. Pero claro, todo eso está representado también por seres humanos, porque no viene del aire. Dios está diciendo, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se arrepiente. Jezabel no se arrepintió. Entonces, Dios no puede seguir dando tiempo infinitamente. Quiero que sepa eso. Hay un tiempo perentorio. Hay un término de tiempo. Hay un tiempo que se acaba. Le dice aquí, le he dado tiempo, pero no se arrepiente. Entonces, termina el periodo de la gracia. ¿Y qué va a hacer el Señor? Como le dio tiempo y no se arrepintió en el tiempo que Dios le dio, entonces viene el versículo 22. Versículo 22.
¿Qué hace el Señor con esa persona, con esa corriente? Le ha dado tiempo, no le da. ¿Qué pasa? No se arrepiente. ¿Qué lo hace? Versículo 22. ¿Qué hace el Señor? Le dio tiempo para que se arrepienta. 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, no sé cuánto tiempo. Como no se arrepienta, entonces, ¿qué hace el Señor? La arrojo. ¿Están leyendo? ¿Qué hace? La arrojo. ¿En dónde? En cama. La arrojo en cama. ¿Qué significa esto? La arrojo en cama. Estuve investigando qué significa esto. Y uno siempre recurre a los eruditos, a los que han hecho investigación sobre esto, y puede significar 2 cosas, o hasta 3. La arrojo en cama significa enfermedad, podría significar muerte y podría significar condenación. ¿Y qué va a hacer el Señor con aquellos que adulteran con ella? ¿Qué va a hacer? Dice, si no se arrepienten, los pondré en gran tribulación. Primero dice, si no se arrepienten. Todavía hay un sí condicional. O sea, no es que dice, los voy a arrojar en cama a Jezabel y también lo voy a arrojar en cama. No, o sea, en la resolución del Señor hay una distinción. Lo arroja en cama a Jezabel, y a los que fornican y adulteran con ella, dice, todavía les voy a dar un poquito más de tiempo. ¿Qué les parece? Ahora, si ellos en ese tiempo extra, hay un tiempo adicional, porque viene la ejecución contra Jezabel, y ahora todavía les da un espacio de tiempo, un poquito de tiempo a los que están con ella, a los que han abrazado a Jezabel, y si no se arrepienten, dice que los pondrá en gran tribulación. Si no se arrepienten. O sea que todavía hay un poquito de tiempo. Déjenme preguntar aquí en este punto, hermanos, y esta pregunta es fundamental, es vital. ¿Hay alguien a quien Dios le está dando todavía una oportunidad más de arrepentimiento? ¿Hay alguien a quien Dios le esté dando, diciendo, mira, no apruebo lo que estás haciendo, estás equivocado, pero te doy un poquito más de tiempo? Que el Espíritu Santo en estos momentos esté guiándonos en este punto, hermanos. Si no, dice el Señor, que lo va a poner en gran tribulación. Lo va a poner en gran tribulación. A aquel que debe arrepentir, si no se arrepiente, a pesar de todo lo que Dios le da la oportunidad, no se arrepiente, lo va a poner en gran tribulación al final. Déjenme decirles, hermanos, en este punto, conozco personas cristianas que se apartaron del Señor, le dieron las espaldas a Dios, dejaron su iglesia, dejaron sus hermanos. ¿Y qué pasó mientras estaban afuera? Dios los seguía amando, pero después le vino una gran tribulación. Y Dios usó esa gran tribulación para que volvieran al Señor. ¿Y qué va a pasar con los hijos? ¿Qué va a pasar con la generación que viene? Versículo 23. A sus hijos heriré de muerte.
La enseñanza de Jezabel había producido una nueva generación que no da mucha esperanza ni para la iglesia ni para la sociedad. Hermanas y hermanos, si la influencia de Jezabel sigue creciendo, los que van a pagar el pato, entre comillas, el pato, van a ser la generación que viene. Una nueva generación que abandona los principios cristianos, que abandona su fe. Una generación que cambiará la verdad por la mentira. Y ya estamos en eso. La sociedad occidental, basada en principios y valores cristianos, basados en la familia, en el amor, en el respeto, en la libertad, en esa distinción hombre, mujer, en ese reconocimiento de la ciencia, de la biología, de la química, todo eso está siendo atacado. Ya estamos en eso. Y esta sociedad occidental que fue formada en los principios, valores cristianos, tiende a desaparecer. La nueva generación. La pregunta que habrá que hacerse es: ¿qué tipo de sociedad vendrá? ¿En qué tipo de sociedad vivirán nuestros hijos, nuestros nietos? Bueno, ya estamos en parte en esto. Una sociedad que vive el relativismo moral. Una sociedad donde se niega la verdad de Dios, en donde lo bueno es llamado malo y lo malo bueno, el día lo llaman noche y la noche lo llaman día. Todo está invertido. Y si la iglesia de hoy, hermanos, y estoy terminando, si la iglesia de hoy, no solo la iglesia aquí, sino todas las iglesias, cede a la presión del mundo, si la iglesia de hoy hace componendas con el mundo, si la iglesia de hoy, en vez de seguir la palabra de Dios, sigue a Jezabel, la nueva generación de hijos serán heridos de muerte. A sus hijos heriré de muerte. El versículo 23 dice: todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, os daré a cada uno según sus obras. Las iglesias aquí están siendo advertidas por el Señor que no se puede hacer componendas con el mundo. Versículos 24 y 25 se dirige a los que están perseverando, a los fieles. Dentro de Tiatira no todos estaban abrazando la corriente de Jezabel. Habían fieles, había un grupo de fieles, y seguramente es a ellos a quienes el Señor los habla de que están en el amor, en el servicio, en la paciencia, en la fidelidad, y que están haciendo mejores obras. A ese grupo el Señor le dice: pero a vosotros, a ustedes que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, es decir, a ustedes que no han abrazado la doctrina de Jezabel, la enseñanza de Jezabel, que no se han dejado influenciar por Jezabel y que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, versículos 24 y 25, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, reténgalo. Lo que tienen, reténgalo. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo venga. Amén, hermanos. Esta exhortación es para los fieles dentro de esa iglesia, los cristianos que viven para Dios y buscan la santidad de sus vidas, creyentes que toman en serio su vida espiritual. A estos creyentes el Señor les está diciendo: lo que ustedes tienen, reténgalo. Y es el mismo llamado de Dios para nosotros aquí, hermanos. Aquí somos relativamente un número pequeño, pero ojalá que cuando el Señor venga en su segunda venida, todos los pocos que pueden haber vayan con el Señor. Vayamos con el Señor. Persevera en el amor, está diciendo el Señor. Persevera en la fe, persevera en el servicio, persevera en la paciencia y persevera para que tus obras postreras sean mejores que las primeras. Retén lo que tienes hasta que yo venga. Te pregunto, hermano, ¿vas a retener
todo esto en tu vida cristiana? Bueno, ese es el llamado de Dios a la iglesia hoy. Ese es el llamado de Dios a tu vida. Espero que tú lo hagas. Hay una advertencia. Esos fieles que no han entrado en las profundidades de Satanás. Hay fieles que no han entrado en las profundidades de Satanás. ¿Qué significa profundidades de Satanás? Detrás de aquella mujer se escondía el diablo. Hay un oscuro mundo de Satanás. Las profundidades de Satanás. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Alguien una vez dijo, si yo tengo 2 libros aquí y un libro dice Carta a los Efesios y tengo otra que dice Las experiencias de una bruja salvada por Cristo, ¿cuál les atrae? No me contesten. Pero la mayoría ha hecho un experimento, siendo cristianos, van a querer mejor leer, antes que leer la epístola a los Efesios, van a querer leer la experiencia de la bruja convertida en cristiano. Porque hay una cierta inclinación nuestra hacia el mal. Y por eso Jesús está diciendo que hay cristianos que no han entrado en las profundidades de Satanás. Hermanas y hermanos, voy terminando. Es ingenuo pensar que uno puede estar allí y salir bien. Cualquiera que entra a la magia, hay otros juegos, no sé cómo se llama, y no sé cuántas cosas. Hay algunos que han querido experimentar y han salido muy mal. Es ingenuo pensar que uno puede entrar allí y salir bien. Hay cierta fascinación por los poderes ocultos, como que quieren experimentar qué pasa si experimento esto o aquello. Cuidado con querer experimentar cosas del diablo. Puede usted terminar en las profundidades de Satanás. Cuidado. Y finalmente la recompensa, hermanos, la recompensa al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro. Estoy leyendo el versículo 26, 27 en adelante. Y serán quebradas como vaso del alfarero, como ya también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La estrella de la mañana es Cristo mismo. Él será dado a los creyentes. Disfrutar de Cristo será lo mejor. ¿Qué cosa más puede haber que disfrutar a Cristo, al Cristo glorificado? En 2 de Pedro 1:19 dice que la manifestación plena del Hijo de Dios será en nosotros, porque en aquel día resplandecerá con toda su fuerza, porque le veremos a Cristo tal como Él es. El llamado de Dios es: escucha, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a las 7 iglesias y a todas las iglesias de todas las edades, e incluye a la iglesia de Vitacura. Examinemos nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios y no hagamos componendas con el mundo. Que Dios nos bendiga, hermanos. Dios les bendiga.